8:40. Estamos en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya en este 29 de diciembre y vamos a darle el muy buenos días, por supuesto, a nuestro primer invitado, gran amigo, a quien además le tenemos mucho aprecio en lo personal y también mucha estimación y respeto en lo profesional y académico, el doctor Fidel Márquez. ¿Cómo le va, mi querido comandante Fidel Márquez? ¿Cómo estamos, mi excelentísimo cardenal? Aquí estamos, ora pro nobis, ora pro nobis. ¿Cómo va? Eh, Sé que para Atalaya ha sido un año bueno. No así para el país, pero para Atalaya así como siempre, ¿no? Bueno, tratamos de que los años sean lo mejor posible. Quiero decirle que no en la parte de publicidad, francamente, para todo el sector que tenemos que ver con publicidad, ha sido un año difícil, Fidel. Así es. Porque desde la pandemia, y más aún con esto de la violencia, los comercios, pues, en general se cierran o disminuyen sus actividades, ¿no? Entonces todo eso influye, tú que eres especialista en la actividad económica, influye muchísimo en todo, ¿no? Entonces, Además, le tienes que sumar los apagones. buen punto, ese punto se me estaba pasando y que ya tenemos desde el mes de octubre y justo en la época navideña, ¿no te Fuerte, parece? en la época fuerte. Entonces, no sé, yo pregunto, y más bien, ¿cómo compaginas ahí la macroeconomía y la microeconomía en un país como el nuestro? Bueno, a ver, la micro y la macro, la economía es una sola, como yo siempre he dicho, ¿no? Y una están concatenadas una con la otra. Si tenemos un entorno macroeconómico negativo, no va a ser posible que las actividades microeconómicas tengan un buen funcionamiento. Y si no crece la microeconomía, evidentemente no vamos a tener buenos resultados macroeconómicos. Entonces, ante esta situación, si nosotros analizamos que, por solamente poner un dato, por el apagón, según los análisis que han hecho algunos sectores, se tienen pérdidas o se ha dejado de ganar 400 millones de dólares. Entonces, ante esa situación, si a una economía como la nuestra, que es de alrededor de 100 mil millones de dólares, usted no le deja de inyectar en 3 meses, en un trimestre, 400 millones de dólares, evidentemente que está teniendo resultados negativos totalmente, y de ahí se explica muchísimo la falta de crecimiento que tiene la economía, la desaceleración de la misma, además de que la formación bruta de capital fijo seguimos por debajo de lo que se tenía en el año 2019. Por tanto, cuando a mí me dicen ya pasado, ya nos recuperamos de la pandemia, yo digo no, no nos vamos a recuperar de la pandemia hasta que la formación bruta de capital fijo no esté a los mismos niveles superiores. Explícanos un poquito lo de la formación bruta del capital fijo. Sí, disculpa, traduciendo, la Sí, sí, para inversión, que todos lo entendamos. la inversión no está a los mismos niveles, está un 30% por debajo de lo que se tenía en el 2019. Y entonces, con esta situación, nosotros no podemos decir que nos estamos recuperando. Y, No, pues, es y imposible, imposible. Más bien estamos, como quien dice, en negativo, ¿no? exacta, en cuanto a la nueva inversión, en cuanto a que lo que en definitiva es lo que nos hace generar los nuevos empleos, ¿no? Y si el gobierno aspira a generar nuevos empleos, tiene que crear todas las condiciones para que se pueda dar el proceso que se necesita de atracción de inversión y generación de inversión, tanto nacional y de inversión nacional como internacional. De ahí si usted quiere que la zona franca funcione, tiene que darle bien un buen reglamento, no solamente la ley, sino también
reglamentar bien esta situación, que a mi modo de ver las zonas francas deben ser enfocadas hacia el desarrollo local y no desarrollo con planes, grandes planes nacionales, etcétera, sino en función de las necesidades de los territorios donde estén enclavadas esas zonas francas. Y además, Fidel, Andrés, una pregunta, Fidel, que estábamos, el mute no se quitaba. Una pregunta antes que te interrumpo. Pero, a ver, en el 2021 hubo una reforma tributaria, realmente empezando el 2022. En este 2023 se dio otra por parte del gobierno saliente de Guillermo Lasso, el gobierno ya salió hace más de un mes, y ahora hay otra. Es decir, un escenario bien cambiante también como para la inversión nacional y peor para la extranjera. eso es parte de lo que se tiene que tomar en consideración. Además, otra cuestión, Andrés, esas reformas, lo primero que hay que preguntarse, ¿permiten que los ingresos de las familias se incrementen o disminuyan? Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. Si hace que los ingresos de las familias disminuyan, no vas a tener, por tanto, la posibilidad de un incremento en el consumo de la familia. Y uno de los elementos que nos demuestra la crisis actual es la disminución de alrededor de un 4% que está teniendo el consumo familiar. Entonces, ante esa situación, usted no puede quitarle plata del bolsillo a la familia ni al consumidor. Usted necesita que el consumidor tenga más ingresos para que le permita consumir más. Esos son elementos que se tienen que tomar en consideración en una reforma tributaria. La otra cuestión, la reforma tributaria le da la liquidez necesaria a la empresa para que genere nuevas inversiones y nuevos empleos. Y por otra parte, si la liquidez teniendo en la por esta Tenemos, tenemos algún problema no con tu se señal, Fidel. Fidel, tenemos algún problema con la señal entonces del doctor Fidel Márquez. Me parece, sí, ahí se perdió el contacto. No sé si es que se fue la luz. Ya regresé. Ah, ya volvió. Yo pensé que se fue la luz o el tótem. Además, no me hable del corte porque nos acaban de anunciar que para la madrugada del 31 tenemos un corte programado. Pero te puedes imaginar ese absurdo de 8 horas. Pero además programado. No es por una falla ni nada por el estilo, es un corte programado. ¿Qué planificación hay ahí? Ninguna, más bien es una barbaridad. Y además en una época donde mucha gente de viaje y que eso se presta para que aumente los problemas de la seguridad en el país. Claro, imagínate ese día que es el día de año, se cierra la noche vieja y entra el año nuevo No, en es el plena 31. madrugada. No, es el 31, es la madrugada del 31, no la del primero. Ok, o sea, la del 30 a 31, así. Al 30 al 31, de acuerdo a lo que interpreté. Pero es una barbaridad hacer esa programación. Le está diciendo a los ladrones, roben en tales y tales zonas, que no va a haber lucha ahora. Claro, directamente. Sí. Entonces, 8 horas, de 2 de la mañana a 10 de la mañana, sí. Pero Andrés, lo que más me llama la atención es que es programado y lo anuncian como programado. ¿Cómo vas a hacer una programación para el 31 de diciembre? Sí, pues es que lo anuncia como programado, como tú dices, el que hace ese tipo de programación debería dedicarse a cualquier otra cosa, menos a hacer de programación y control, pues, ¿no? De un tema como el eléctrico encima de eso, o de cualquier servicio básico, pero el eléctrico es clave. Bueno, tú que fuiste el presidente del órgano rector del agua en Guayaquil. Del órgano, sí, claro. Sí. Entonces, que tú programes un corte de agua el 31. No puede ser. Hay No, fecha. eso es absurdo.
impensable, pues Fidel, es impensable. Teniendo 365 días del año para poder hacer esos cortes y esas reparaciones. Pero que no Por me digan supuesto. que es algo que ya no se puede más, porque no es una falla coyuntural, porque si no, no fuera programado. Por supuesto, no es un daño fortuito, pongámoslo de esa manera. Que eso es otra cosa, ese es otro tipo de corte. Es un daño, es un mantenimiento o algo por el estilo. Pero además, la delincuencia la estás llamando, como bien decía el doctor Fidel Márquez, casi que decirle, venga por favor por acá. Y a las actividades comerciales, que Claro, también las hay. Los troncha totalmente. Totalmente. Bueno, te Pero bueno, interrumpí, pues, o mejor dicho, te interrumpió el corte de luz. No sé si fue el internet. no fue el Tú nos estabas internet. explicando el tema de esto de las reformas y los cambios en las reformas tributarias. Sí, mira, la reforma tributaria que tiene que ser efectiva cuando estamos en una época de desaceleración de la economía. ¿Qué es lo que hizo el mundo entero con la pandemia? Puso más plata en el bolsillo de la gente, puso plata para que aumentara la inversión, contrarrestar el empleo, etcétera. Eso te trae un problema de inflación, cierto, pero acá nosotros tenemos una inflación en estos momentos bien baja en comparación con la media de la región y la media mundial. Entonces, ante esa situación, cualquier reforma que usted haga tiene que estar en función, sobre todo si tomas en cuenta, Andrés, que ha tenido una disminución este año en el consumo de la familia del 4%. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué en el 4%? O sea, porque esa es la inflación anual. no, la disminución del consumo, la gente ha dejado de consumir en comparación con el año pasado. Ok, disminuyó 4%. Eso es grave, ¿no? Por supuesto, además no tienes la inversión adecuada, no genera los empleos adecuados, seguimos manteniendo altos niveles de subempleo. Y la otra situación que acá se nos viene es que la disminución petrolera sigue a la baja y para el año que viene va a seguir bajando. Entonces, ¿qué crecimiento económico podemos tener así? Claro, claro. Ahora, dime una cosa, en el tema petrolero, ¿cuál ha sido realmente la cifra hoy por hoy? ¿Cuánto estamos? Ya, en la cifra, ya te la busco y te la digo rapidito acá, por suerte son ahora que uno tiene varios medios para buscar información rápido. Sí, eso es bueno. Porque realmente sabemos que había un decrecimiento, ¿no? Sí. Como para decir, estábamos exportando tanto de barriles y ahora estamos exportando tanto, ¿no? Por la producción. Y eso es un indicativo muy claro de lo que pasa en esa industria que es clave para nosotros. Ya, estoy buscándote bien el dato No te más preocupes, las reciente. 8 de la mañana con 54, con 55 minutos. 8:55 estamos conversando con el doctor Fidel Márquez de economía a propósito, porque la gente puede, pero en economía máster, además, MBA, es decir, en administración de empresas, y otros títulos como un buen académico que es Fidel. Si es que la encontramos, la info, sería estupendo. Si no, preguntarte, ¿en ese sector hay expectativas de reactivación o no? No, por los elementos que O estoy sea, en el viendo. petrolero, me refiero, ¿no? Sí, y además acuérdate que vamos a tener posiblemente cuando entre en funcionamiento, o mejor dicho, cuando se aplique la consulta, vamos a tener nosotros ahí una disminución que algunos hablan de cientos, otros hasta se han atrevido a decir de miles
lo que se va a dejar de consumir, ¿no? De producir. Y por otra parte, tenemos también que la producción, ahora encuentro todos los precios de toda la historia de precios y tenía el dato a la mano porque lo estuve viendo hace poco. Las 8 de la mañana con 57 minutos. A ver, te pido, a ver si me lo puedes repetir, por favor, Fidel. Sí. No sé si tenías la info a la mano, pero en todo caso, tú decías la inversión, es decir, la inversión y la reactivación del sector, o es decir, de que vaya al alza la producción No, petrolera, es muy no, improbable, ¿verdad? es muy improbable. Ya se cerró a la baja este año, está cerrando a la baja y para el año que viene no se prevé una subida de la producción petrolera. Ya, ok. Vamos ahora con los ingresos que tenemos entonces para el 2020 en tributos, por ejemplo. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva que se tiene en los tributos es que se recupere el año que viene, y aquí es parte de la reforma que se ha hecho, por la ley urgente que fue aprobada, que al fisco le entren alrededor de unos 800, 900 millones de dólares. Pero eso para el año que viene es por una sola vez. Por tanto, si nosotros tenemos un déficit en el país que está rondando siempre los 4.000, 5.000 millones de dólares, algunos, cuando se hace toda la sumatoria podemos llegar hasta 8.000 millones de dólares de necesidad de financiamiento en el país, y usted va a tener una reforma que le va a dar unos 800 millones de dólares más o menos. Esto trae como consecuencia que usted vaya a tener que empezar a buscar otras formas de financiamiento y eso lo tiene que ir a buscar de gobierno a gobierno o colocar internamente deuda en papeles, que es uno de los caminos que se está dando, que te pudieran estar dando unos 300 millones de dólares más y ir a los organismos multilaterales. No queda más opción que ir a los organismos multilaterales de crédito, pero no con el préstamo que se planteaba de que inmediatamente se podría conseguir. Eso no es tan así. Eso necesita que entremos a un proceso de negociación con los organismos multilaterales y que además nos va a tener que llevar a reperfilar deuda. Y esta reperfilación de la deuda será posible con los multilaterales y con China, dado que hay un gobierno electo solo para 18 meses. Sí, sí es posible porque ellos saben que si no se hace ahora, en el 25-26, vas a tener una situación peor en cuanto a deuda. Que son los que, y por tanto es mejor desde estos momentos hacer esa reperfilación. Lo que hay que tener buenos equipos negociadores, como siempre, ¿no? Y eso ¿Con creo que quién? es una de las cosas que necesitamos. Claro, claro, eso es clave. Eso es Sí, clave. Y la predisposición en lo que tiene que ver a los multilaterales, y repito, a China, ¿cómo la ve el economista doctor Fidel Márquez? a ver, yo creo que con China tenemos algo a favor, que es que ya tenemos el acuerdo comercial, ¿no? Que eso la Asamblea va a tener que entrar a analizar también Otro y país, ratificar todos los acuerdos comerciales gasolina, que están en el 15. tintero y que la Ahí veo. Asamblea va a tener que aprobar. Ok, y la Asamblea todavía no lo toma eso, Yo creo, digamos. sí, y eso debe ser una de las prioridades porque eso es lo que nos va a permitir de una u otra manera tener más espacios para podernos mover con nuestras producciones y que nos ingrese dinero fresco al país. Porque siempre yo creo que se olvidan que la forma en que tenemos nosotros de generar y crear dinero nuevo para el Ecuador es a través del comercio exterior. Por tanto, nuestra política monetaria es una política mixta. Ya, ahora,
esa política monetaria mixta en dolarización es lo deseable o no? Sí, es lo deseable y es lo que tenemos que hacer. Es cómo generamos espacio para que nuestras producciones tengan más salida a nivel internacional y lograr, por tanto, por esta vía, ver cómo tenemos nosotros más lugares donde colocar nuestros productos para que venga dinero fresco al país. De ahí la importancia también, y esto es que tenemos, de lograr el apoyo de México para poder entrar a la cuenca del Pacífico o al Ya, acuerdo pero del Pacífico. imagínate, México tiene un impasse político, diplomático con Perú, desde que lo sacaron al señor Castillo y paró todo tipo de acuerdo con esta zona. Y ahora se suma ya un tema diplomático directamente con Ecuador por el pedido de asilo político del Mira, ex vicepresidente Glass. Andrés, voy a decir una herejía, pero que nadie se entere. Yo creo que eso es un arma que tenemos a nuestro favor en la negociación, porque si el presidente López Obrador quiere que su amiguito esté en México, amigo desde el punto de vista ideológico, y tiene que pasar, aunque ellos le den, lo declaren huésped ilustre y todo de la embajada, ahí tendría que entrar un proceso pragmático a mi modo de ver y diga, bueno, señores, ustedes lo quieren, pero negociemos completamente un paquete en todo esto, ¿no? Ustedes lo quieren tener allá, llévenselo, pero vamos a negociar las situaciones. Y eso es lo que se hace en política internacional. Las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos, amigos oyentes del sistema emisoras Atalaya. Le pedimos que nos espere un momentito, por favor, que nos dé un paréntesis de 3, 4 minutos al doctor Fidel Márquez en este día que cierra el año laboral. Estamos hablando de cómo está la situación del Ecuador al cerrar el 2023 y las perspectivas para el 2024 en la parte económica y de producción. Qué mejor que con nuestro invitado. Hacemos la pausa y volvemos inmediatamente en Punto de Vista por Atalaya. Con 11 minutos, 9 con 12 minutos ya en el sistema de emisoras Atalaya en el territorio continental ecuatoriano, las 8 con 12 minutos en el territorio insular de Galápagos. Estamos dialogando con el doctor Fidel Márquez y antes de continuar tenemos algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, el señor Alfonso Cano nos envía un mensaje y dice: la delincuencia está insufrible. Lo ocurrido en la iglesia de Manta ya es algo insoportable. Lo de Manta realmente en la iglesia es otra muestra de que no hay ningún respeto ni ningún tipo de líneas rojas, pongámoslo así, al momento de estas peleas entre bandas. Encima sale un perjudicado colateral que no tenía nada que ver ahí y también fallece. Es decir, una situación tremenda. Y vemos por acá también un video supuestamente en un sector de Daule. Es el video que sale en redes sociales, en un portal conocido que se llama Emergencias EC, y sale en Daule también con este estilo de las series narcos, de ese estilo, en que festejan un cumpleaños o algo por el estilo, con unos chicos muy jóvenes, 14, 15 años a lo mucho, con ametralladoras, es decir, disparando al aire, una cosa que uno se queda realmente perplejo. Dentro de eso, obviamente, el panorama es muy difícil, ¿no?
Y yo pregunto al doctor Fidel Márquez, la proforma del 2024, los ingresos que se vayan a poner ahí y que se vayan a estimar, aparte de que tienen que ser conservadores, podrán cumplirse, porque hay una serie de situaciones que preguntarse, ¿no? De interrogantes. Por ejemplo, ¿cuánto seguirá afectando esto de la inseguridad? ¿Cuánto? ¿En qué medida hacia la economía? Turismo, restaurantes, bares, comercio, de todo, obra pública, todos sabemos que los están vacunando, etcétera. ¿Cuánto también tendremos, hasta cuándo estarán los terribles apagones? Y por otro lado, lo que tiene que ver que hemos tenido suerte hasta ahora con lo del fenómeno del Niño. Gracias a Dios no ha llegado y esperemos que no llegue, pero todavía no podemos cantar victoria tampoco al respecto, Fidel. Sí, mira, y es importante eso, para que tengamos una idea de toda la situación. Yo te decía anteriormente, los exportadores calculan que los apagones ya le están costando 400 millones de dólares. Los exportadores. Por tanto, es plata fresca que no nos entra al país. Por otro lado, nosotros llegamos a producir este año, al inicio, 473.000 barriles diarios eh, millones de barriles diarios ¿De petróleo? de petróleo. Sí. Al día 27 estábamos en 386. Al 27, o sea, hace 2 días. Hace 2 días. Estábamos produciendo 386.000. Ok, y eso significa que hemos ido decreciendo, pues. Hemos ido decreciendo. Por eso yo te decía que acá esto lo que nos está trayendo como consecuencia es que tengamos cada vez menos recursos en la caja fiscal. Y realmente eso nos dice a nosotros que es cuál es la situación que estamos teniendo, por mucho que tratemos de mejorarla, ¿no? Y porque además a esto hay que sumar que acuérdate que para el año que viene, ya a mediados de año, se deja de producir en el ITT. Y Claro, entonces, eso va a ser un golpe, eso va a ser un golpe tremendo, ¿no? Me imagino que lo van a estimar también en el presupuesto, por ¿verdad? supuesto que esto tiene que estar en el presupuesto, también tendría que estar en el presupuesto qué es lo que van a hacer con la inversión pública, porque ya vimos el trabajo que está pasando el gobierno para poder cumplir sus compromisos de sueldos y salarios de diciembre. Creo que sí. Ahí Ya, como que ya, ya. se le congeló un Sí, poquito la imagen, Fidel. sí, no, parece que es la hora que todo el mundo se conecta por la zona. Así parece. Quizás por ser el último día laborable. Así es. Pero bueno, toda esta situación nos lleva a que el presupuesto, que además va a ser un presupuesto corto, Andrés, este presupuesto que va a tener que ser presentado en febrero, en realidad, ponle que se apruebe en un mes, ya entra a funcionar a partir del segundo trimestre. Y un O presupuesto que sea, hablemos que a partir del mes de abril, de abril, empezaríamos, porque ahora estamos con presupuesto prorrogado. Eso claro. por un lado. Y por otro lado, recuérdate que en el mes de octubre se acabó la situación normal que tenemos aparentemente, porque no estamos en una situación normal, estamos con un gobierno cortísimo. Empieza el siguiente año electoral. Claro. No, pues ya hablemos de esa campaña en Ya el mes. empezó, esa Sí, campaña ya empezó a mi modo de ver. claro, las primarias, yo entiendo que en julio ya tienen que estar entregados los candidatos en lo que se denomina primaria. O sea, esa campaña ya empezó, pero tomará fuerza después de carnaval, seguramente, o como mucho marzo, ¿no? Claro, y la otra opción que tiene el gobierno para tener ingresos tiene que estar relacionada con la disminución de los subsidios y la focalización de los mismos. Ya, y en eso tenemos años, pues, Fidel. ¿Tenemos cuántos Sí. años en ese asunto?
Por lo menos llevamos desde que apareció la producción petrolera y Sí, se dieron cuenta que era la fuente que había para lavarse la cara políticamente los gobernantes y hacer clientelismo político. esa es la gran verdad. Ahora, ¿cómo harías tú la focalización? Si estuviera bajo tu, digamos, le dicen, encarguemos al doctor Fidel Márquez, un grupo de economistas, ¿cómo harías la focalización, especialmente en el caso del diésel y de, obviamente, el gas? Claro, que son los que tienes que ver, porque la gasolina súper hace rato que ya está liberada. Sí, pues la Y, super ya no y hay. los márgenes que hay con los otros tipos de gasolina son muy pequeños en cuanto a subsidios. En Entonces, el, en sí, el diésel habría que subsidiar en función de la actividad productiva, pero además con un proceso de estímulo de que aquellos que busquen energías alternativas o fuentes de funcionamiento para sus empresas, etcétera, que usan diésel, no así porque todavía la tecnología en cuanto a equipos pesados que manejen, que trabajan con diésel, habría que ver las funciones que realizan y cómo lo realizan y en función de eso hacer un sistema de compensación. Bueno, si tú dejas de consumir, digamos, y produces energía propia, vamos a darte más opciones para que puedas, y hacer como un tipo de cruce, puedas tener más cupo de diésel, ¿no? En cuanto subsidiado. Y eso tecnológicamente es posible hacerlo. claro, tecnológicamente sí se puede hacer, Y porque, se puede hacer. claro, estamos en 2023, pues no estamos en el año 98 o 2000. Es Así muy es. posible. ¿A Entonces, dónde, habría a que dónde, buscar todos esos a mecanismos dónde mantendrías el subsidio, por ejemplo, del diésel? a todo aquello de transporte pesado. Porque además, desgraciadamente, nosotros, a diferencia del mundo entero, no nos dimos cuenta que teníamos que seguir desarrollando el ferrocarril. Claro, aquí no hay ningún tipo Aquí de no hay. transporte. Entonces, dependemos mucho del transporte pesado. Y a ellos hay que mantenerle el diésel. Y la transportación pública, ¿no? Por supuesto. O sea, hablemos de todo lo que son los buses urbanos, intercantonales e interprovinciales, ¿no? Claro. Y entonces aquellos, Si no se aquellos disparan las tarifas. para las tarifas. Y contra empresas productivas o organizaciones productivas, habría que darlo de esa manera. Ahora, en el caso de ciertos sectores, por ejemplo, en el caso de los camaroneros, les quitaron el subsidio. Hay Claro. otros sectores que mantienen subsidios para promover la producción. En ese caso, ¿qué darías? ¿No? En ese caso, yo a los camaroneros les haría cruces. Ya, ¿En función de qué? Si produces energía y fotovoltaica o de determinado tipo para las plantas, etcétera, o para los trabajos propios de las camaroneras, te daría en compensación por eso determinados cupos de diésel para la parte de las lanchas, etcétera, que ellos utilizan. ok, Pero lo haría cruzando tipos de producción energética. ya. Y eso sería un estímulo para que ellos se vean incentivados a poner, y por supuesto, eso vinculado también con las facilidades para adquirir las tecnologías que se necesitan para producir esa energía alternativa. Claro. O sea, tipo sí, fotovoltaica, Fotovoltaico fotovoltaico, de sol y eólica. y eólico. Habría que hacer una combinación de esas cosas en cuanto a los sectores productivos. Ok, vamos con el gas. ¿Qué harías en el caso del gas? En el gas hay que focalizarlo en función de la condición socioeconómica. Ujú. Punto. Pero hay, por ejemplo, muchos
generadores eléctricos que se usan a gas. En ese caso no tendrían subsidio, ¿verdad? Habría que analizar esos generadores eléctricos que utilizan gas, ¿para qué son utilizados? Porque el subsidio tiene que estar en función del uso. Claro. Ahora, y la utilidad social que tengan. Ahí tenemos que ir a un poco a indicadores de eficiencia social, ¿no? que sí existen, los indicadores existen, lo que Sí, sí pasa es que nunca se existen. ha querido aplicar. Así es. Esa Entonces, es la pero, verdad. a ver, metodología, Andrés, metodología existe, que son los indicadores, todas estas cosas. Tecnología existe. ¿Qué es lo que nos falta? Voluntad. Por supuesto. Y además dejar el doble discurso que tenemos muchas veces, que siempre lo he dicho. Queremos no explotar y ser un país donde no se explota la naturaleza y no se extrae el petróleo del ITT y votamos en contra de la explotación del petróleo que tenemos en el subsuelo en esa zona para proteger la naturaleza. Totalmente de acuerdo, pero seamos consecuentes. También estemos de acuerdo que la eliminación del subsidio va en el mismo sentido. Ahora, si logras por lo menos focalizar el subsidio al diésel y al gas, ¿cuánto nos ahorraríamos, o mejor dicho, cuánto el Estado en ese caso tendría de ingresos adicionales? Fácil, $1.000 millones. $1.000 millones anuales, pues no, ya de aquí, Anuales, anual. anuales. Es una gran cantidad. Es una muy importante cantidad porque ya se queda eso en el tiempo. Claro. Estamos Claro, hablando del 1% del PIB ecuatoriano. el 1%. Uh-huh. Es muy alto. Es una cifra importante. Doctor Fidel Márquez, una última inquietud antes de despedirnos en este programa ya por cierre y obviamente hacia inicio del 2024. En lo que tiene que ver a la parte de optimismo, digamos, de buenas vibras, de decir, las cosas van a estar mejor, creemos que sí, que puede mejorar. ¿Cómo ves el ánimo empresarial? Sí, a ver, los empresarios están en la teoría del compás de espera que yo le llamo. Ok, ¿Cuáles son las medidas? Hay una buena, yo me siento optimista en el sentido de que la primera ley de emergencia económica que envió el presidente tuvo 107 votos. Hacía tiempo que no veíamos eso en la Asamblea Nacional, Andrés. Yo sí, creo hace que es tiempo. un buen indicador. Y que en la manera que se maneje con la Asamblea y la relación ejecutivo-legislativo, nos pudiera estar llevando, y hay que ver las diferentes leyes que envía el presidente. Recuerda que nos dijo que iba a mandar una por mes. Sobre qué base estarán y si esto conlleva a que se creen las condiciones y sobre todo nuestro gran problema económico, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, es la seguridad o la inseguridad en la que estamos viviendo y mientras no resolvamos esa inseguridad, nosotros vamos a tener un serio problema, por eso la necesidad de cambios estructurales socioinstitucionales que requiere el país. Y si este gobierno logra empezar a encauzar esa situación, yo creo que tiene los méritos suficientes como para que sea reelecto y entonces sí hacer una gran reforma estructural en el país. Muy buen punto, muy buen punto. Tenemos más mensajes de lo que ya leímos del público. Ahora a través del Facebook Live nos envía doña Reina Gil Infante. Un saludo para doña Reina Gil, que nos escucha en el exterior. Y pregunta, hola, ¿y el señor Alcides? Bueno, hoy el señor Alcides le hemos dado licencia porque viajaba con su esposa, con su familia, hacia Rocafuerte, que es su tierra, Ya, a comprar los dulces. a comprar los dulces, como le decía acá el varón de lengua larga, a Rosa Fuerte. Sí.
Se va el hombre pues, a comprar los dulces y también a disfrutar de la compañía y de la gran atención que le da su mamá, doña Rosita, que pues la tiene Alcides, gracias a Dios, y está yéndose para allá. Así que un saludo para él, que está siempre con nosotros aquí en Punto de Vista. Así que el hombre se fue. Ojalá nos traiga rosquitas y nos traiga dulces, ¿no? Próxima semana. Claro. Claro, cuando ya empieza el año 2024. Fidel, en lo que tiene que ver a ti, ¿hasta cuándo es tu labor en el CES, en el Consejo de Educación Superior? Fue por 5 años, llevo año y medio. Ah, o sea que te queda Como, largo. como, como digo en broma, voy a estar en 3 gobiernos. Claro, O voy a estar trabajando durante 3 gobiernos, porque el puesto nuestro en el CES es por concurso y es como consejero, miembro del Consejo de Educación Superior, de los 6 académicos que corresponden de acuerdo a lo establecido en la LOE. muy bien. O sea que hay que, claro, la ley orgánica de educación, ¿no? Sí, la Ley Orgánica de Educación Superior. Superior. Un abrazo, mi querido Fidel, igual para tu señora, la familia, y muchísimos éxitos, muchísima salud en el 2024. Igualmente, y que para todo el Ecuador, que nos vaya que nos vaya mejor el año que viene y porque llevamos ya unos cuantos años que la economía no levanta cabeza, pero esperemos que se logren tomar las acciones necesarias para poder levantar nuestra economía y sobre todo aquí hay que tomar medidas anticíclicas que nos permita que aumente el bienestar de sobre todo de la familia, que es Eso es el lo más núcleo por importante. donde hay que empezar. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Medidas anticíclicas que permitan levantar el bienestar de las familias. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos.